Muy buenos días, que el Señor les bendiga. ¿Cómo está usted? Espero que se encuentre muy bien. Mi nombre es Arturo Valdebenito, pastor de la Iglesia Cristo Eterno Redentor, y estamos dando inicio a otro tiempo de alabanza, de predicación de la palabra, nuestro culto online que hacemos cada semana por la misericordia del Señor. Estamos agradecidos que a pesar de este tiempo de pandemia podamos utilizar este medio de comunicación para que como hermanos, como iglesia, podamos reunirnos en torno a la presencia de nuestro Señor, en torno a su preciosa palabra y la obra de su Santo Espíritu en el corazón de cada uno de nosotros. Quiero invitarte a que puedas tomar asiento, que puedas ponerte cómodo y poder tener un tiempo como iglesia con tu familia, con quien quiera que estés, y poder también tener un tiempo especial dedicado exclusivamente a nuestro Señor, dándole gracias, por supuesto, trayendo nuestro corazón en gratitud, en adoración, pero también con la esperanza de recibir aquella palabra que necesitamos también recibir para nuestro corazón, para nuestra redención, transformación y por supuesto para aprender a enfrentar los desafíos que tenemos en la vida. Quiero también invitarte, como lo hicimos estas últimas semanas, a que puedas compartir esta transmisión que estamos saliendo vía YouTube, como también vía Facebook, por el fanpage de Cristo Eterno Redentor y en el canal de YouTube Cristo Eterno Redentor. Puedes utilizar estos medios de comunicación y compartir también con amigos, familiares, aquellos que puedan tener también necesidad de escuchar el mensaje del Evangelio. Todas las personas de este mundo debieran escuchar el mensaje del Evangelio, y este es un medio más dentro de muchos que están haciendo otras iglesias para poder extender el reino predicando la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Quiero pedirte a que donde estés ahí puedas estar muy atento, puedas también invocar el nombre del Señor conmigo y orar para que el Señor nos guíe en esta mañana. Señor, te alabamos y glorificamos, Padre, por tu preciosa palabra, por tu preciosa presencia, por la gracia y misericordia que renuevas día a día con cada uno de nosotros, pero también con toda tu creación, porque tú haces llover sobre justos e injustos, el sol y todo lo que has creado, Señor, alimenta, sustenta la vida de tantos seres en este planeta y por supuesto cada hombre y mujer creado a imagen tuya recibe tu misericordia y tu gracia a través de esto, Señor. Padre, pero también este día, como tu pueblo, aquellos que tenemos conciencia de nuestra realidad caída, pecaminosa, y que hemos creído y confiado en Cristo, y que hemos sido, Señor, salvados por misericordia y gracia, en este día te adoramos y te alabamos, Señor, y disponemos nuestro corazón para celebrar el que tú estés con nosotros cada día y que tú, Señor, vives y reinas para siempre. Señor, glorifícate en tu iglesia en este día, glorifícate en la vida de cada oyente que en este día se acerca delante de ti con un corazón humilde, humillado, con necesidad, que está, Señor, con conflictos quizás en su vida. Padre, revélate a sus vidas con tu palabra. Obra, te pido, Señor, que te obres en sus corazones por medio de tu Espíritu, Señor, y que muchas vidas sean transformadas y renovadas. Yo también necesito tanto de ti en este día, Señor, y te ruego que inundes mi corazón y me llenes de fuerza también para predicar tu palabra en este día. Te doy las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, para comentar e iniciar esta mañana, quiero leer también un texto precioso que había estado meditando, ¿no? Que está en Primera de Pedro, capítulo 1. Y quiero comentarles al respecto porque tiene bastante que ver con lo que vamos a predicar en Hebreos. Esto está en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero.
en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Esa es la verdad poderosa de la palabra que en este día quería compartir contigo para que en tu corazón tengas muy claro que esa salvación tan grande que hemos recibido por medio del Evangelio es algo que ha sido preparado, es una herencia para nosotros quienes hemos creído por medio de la fe. Es una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible que está reservada en los cielos. Hermanos, por lo tanto, en este día, con eso en nuestros corazones, vamos a cantar, porque esta salvación que hemos recibido por gracia, no podemos soltarla, necesitamos aferrarnos a esta salvación que renueva y alienta nuestra esperanza de resurrección de entre los muertos, como también de vida eterna con Cristo. Así que en este día, con todas nuestras almas, con todas nuestras fuerzas, quiero invitarte a que cantemos al Señor por medio de las alabanzas que han preparado nuestros hermanos de la Iglesia del Bosque. Así que vamos a cantar con alegría junto a ellos. Nuestro hermano Milenko va a dirigir y los ministros de alabanza van a estar cantando alabanzas preciosas. Así que dispón tu corazón y cantemos con todas nuestras ganas, con todas nuestras fuerzas a nuestro amado y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús cantamos. Buenos días, hermanos, les saludo con la paz del Señor. Nuevamente un domingo más para adorar en comunión junto a ustedes, junto a la iglesia, para que nuestros corazones alaben y glorifiquen a este Dios maravilloso. Estamos nuevamente un domingo más para escuchar la palabra, para conectarnos en este sistema especial online, que por el momento lo estamos haciendo así. No sé si el Señor nos permita en un futuro reunirnos nuevamente al corto plazo, pero por el momento estamos conectados con este sistema y nos reunimos cada domingo y también en cada momento en la semana donde hay conexión y donde se predique la palabra del Señor. Yo doy gracias al Padre porque nuevamente estamos acá, tenemos todas las facilidades para conectarnos, nos ha dado el conocimiento para realizar esto y no dejar pausada su obra. Así que también estamos en un mes especial que es el mes de la Navidad, que es un mes donde nosotros celebramos el nacimiento de nuestro Padre Celestial. A lo mejor vamos a tener una Navidad diferente, no como en otros años, pero lo importante es recordar a quien servimos y recordar este mes especial que es el dador de la vida, que nació el dador de la vida, que nació el que murió por nosotros, que nació nuestro Salvador. Quería leer en 1 Corintios como dice: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 15:57. Tenemos que dar gracias a nuestro Padre Celestial siempre, porque Él nos da la victoria. Y nuestra vida se rige con su soberanía. Ya sea lo malo o lo bueno que estemos pasando, si vamos a estar con Él, vamos a ser vencedores en Él. Y vamos a sobrellevar nuestra vida de una mejor manera junto al lado de Él. Yo en esta mañana le invito a adorar, a glorificar el nombre del Señor, para que recordemos nuevamente ese acto hermoso que fue en la cruz, esa gloriosa cruz, que esa cruz nos salvó y nos dio la posibilidad de ahora estar reunidos. Así que yo le invito a que adoremos y glorifiquemos al Señor de nuestro Padre. 1, 2, 3.
extraña mezcla de amor y dolor. Cuando el amor significa morir por darnos vida, Él vino a sufrir. Cuán gloriosa es tu cruz, cuán gloriosa es tu cruz. Debo yo morir para vivir en libertad. Cuán gloriosa es tu cruz, cuán gloriosa es tu cruz. Por tu gracia nos reunimos hoy para Señor, la vida misma jamás bastará para pagar tan inmenso amor. Mas hoy te entrego todo lo que soy. Cuán gloriosa es tu cruz, cuán gloriosa es tu cruz. Debo yo morir para vivir en libertad. Cuán gloriosa es tu cruz, cuán gloriosa es tu cruz. Por tu gracia nos reunimos hoy para adorar. Sí, Señor. Sí, Señor. Así, Señor Jesucristo, Señor, nos reunimos, Padre amado, para adorarte y para glorificar tu nombre, Señor. Gracias, Señor, Padre amado. Como dice el Salmo 104, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Alabemos a este Dios hermoso, amoroso, de justicia, porque en Él encontramos el consuelo, la paz. 1, 2, 3. Única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. La única verdad está en ti, eres mi luz, mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, no hay nadie como tú. Sí, Señor, no hay nadie como tu Padre.
Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande, majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande, majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande, majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande, majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. No hay nadie, Señor, como tú. No hay nadie, Padre, como tú. No hay nadie como tú. Así, Señor, no hay nadie como tú, Padre amado. Eres poderoso, Señor. Eres poderoso, Señor Jesucristo, Señor. Eres fiel y verdadero, Padre amado celestial. Fiel con nosotros, a pesar de lo infieles que somos, Padre. Ten misericordia de nuestras vidas. Ten misericordia de nosotros, Padre amado celestial. En esta hora queremos adorarte, Señor. Queremos adorarte, Padre amado Jesucristo. Gracias, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca se cesará de orar. Canta al Señor toda la creación, y poder, majestad sea el Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, Señor. Sí, Señor.
incomparables promesas nos das. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesé de adorar. Canta el Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea el Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y viviré. Incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, Señor. Sí, Señor, incomparables promesas nos das. Incomparables promesas nos das, Señor Padre amado Jesucristo. Incomparables promesas, Padre amado celestial. De un momento que no merecíamos nada, Señor Jesucristo, que merecíamos la muerte, Señor, apareciste tú, Señor Padre amado Jesucristo, con esas incomparables promesas, Señor, que en tu palabra se mencionan, Señor, y que tenemos que atesorar, porque son la motivación de nuestro diario vivir, Señor. Eres grande y poderoso, Señor Jesucristo. Grande y poderoso, Señor. Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él, Señor. Sí, Padre, todo lo que hacemos, todo lo que hagamos, Señor Padre amado celestial, que sea en tu nombre, Señor Jesucristo, Señor. Que sea en tu nombre conforme a tu palabra, Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Seguimos adorando, Señor. Este Dios hermoso, bueno, fiel. Yo le invito a adorar. Le invito que pueda abrir su corazón a este Dios hermoso, eterno, que está ahí, al lado suyo. Gracias, Señor.
sido me alcanzó. Su amor me rescató. Su gracia me salvó. Bueno es Dios. Por eso cantaré y siempre alabaré. Y nunca olvidaré. Bueno es Dios. Ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido mis manos alzaré, mi vida entregaré, voz levantaré, bueno es Dios. No me cansaré de darle todo a Él. Quiero serle fiel, bueno es Dios. Ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido
Eres bueno, maravilloso, Señor Jesucristo. No merecemos nada, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos, Padre. Te alabamos en esta mañana, Señor Jesucristo. Te alabamos, Señor. Perfecciona nuestras vidas, Señor Jesucristo. Perfecciona nuestras vidas, amado Señor. Haz que nuestro corazón anhele más y más de ti, Señor. Amén, Señor Jesucristo, Señor. Porque lo que tú hiciste en esa cruz, Señor, con esa sangre que derramaste, Señor, pudimos optar a la eternidad que tenemos preparada, Señor. Con su sangre nos ha redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinaremos sobre la tierra. Para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinaremos sobre la tierra. Al Cordero de gloria,
exaltar al Cordero de gloria. Al que vive y reina, al Dios altísimo, Padre eterno, sangre, Señor, nos has redimido, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, Padre. Amén, Señor. Adelante, pastor, con la palabra, Señor. Amén, gloria al Señor. Qué bendición poder cantar y adorar a nuestro Señor, al Padre eterno, a quien se debe toda la gloria a nuestro Señor Jesucristo, y poder celebrar su misericordia y, por supuesto, poder expresar con nuestro corazón cuánto amamos a nuestro Señor. Damos gracias a Dios por nuestros hermanos del Ministerio de Alabanza, esta vez del Bosque. Semana a semana nuestros hermanos de la Florida y el Bosque nos ayudan, nos animan con estas hermosas alabanzas, y podemos también expresar con nuestro corazón junto con ellos lo que significa la verdad de que Dios es el Rey y Dios de nuestras vidas. Amén. Así que damos gracias al Señor por esta oportunidad, y también, por supuesto, de poder seguir conectados online y poder llegar a tu hogar, llegar a tu corazón a través de este medio, y, por supuesto, traer esperanza y sabiduría dada en la palabra del Señor. En este día quiero invitarte a que puedas compartir también esta transmisión con aquellos que tienes de amigos, algunos familiares. Por favor, comparte a través de las redes sociales esta transmisión, y con eso podemos colaborar en la extensión del Evangelio, llegando a la vida de muchas personas que probablemente yo no tengo acceso, pero quizás tú puedes tener acceso, y así también Dios, por supuesto, hablarles a su vida a través de esta predicación. Hermanos queridos, vamos entonces a orar para que Él nos guíe, para que Él me acompañe en la exposición del texto, y que Él utilice esta palabra también para desafiar el corazón, para animar el corazón nuestro a aferrarnos, a pegarnos al Señor con todo nuestro corazón. Amén. Señor, te damos gracias porque nos das la oportunidad de estar juntos, Señor, también este día, para poder escuchar la verdad de tu palabra. Señor, yo te ruego que tú utilices mi vida, Padre, para poder predicar con autoridad, con denuedo tu palabra, y que pueda, Señor, pregonar, Señor, ser un heraldo del Evangelio y llegar a la vida y al corazón de cada una de las personas que en este día escuchan. Señor, tú puedes hacer lo que yo no puedo hacer, Señor, pero te ruego que me ayudes en aquello que yo voy a hacer en este día, pero reconociendo, Señor, que la gloria es tuya. Yo soy un hombre imperfecto que predica tu palabra perfecta, Señor, y en este día yo te alabo y bendigo por esta oportunidad y privilegio, pero también te ruego, Señor, que tú puedas obrar en el corazón de aquellos que en este día van a escuchar este mensaje. Te doy las gracias, Señor, por esta oportunidad, por estar transmitiendo vía online, Señor, y poder llegar a la vida, al hogar de la Iglesia Cristo Eterno Redentor, pero también a la vida y al hogar de muchos otros, Señor, que probablemente van a escuchar este mensaje. Te doy las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, amigos, seguimos adelante entonces con el estudio de la carta a los Hebreos. La supremacía de Cristo es la temática central, y el día de hoy vamos a la tercera enseñanza. Vamos a estudiar los primeros 4 versículos del capítulo 2 de Hebreos, y espero que sean de bendición también para tu vida. Vamos a leer este texto que está en Hebreos, entonces, capítulo 2, versículos 1 al 4. Dice así: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos.
Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Amén. Esta es la preciosa palabra del Señor. Damos gracias a Dios por tener su palabra escrita, ¿no? Y poder estudiar y poder escudriñar. Y por eso quiero animarte que tú estés estudiando también, ¿no? No te quedes solo con lo que vamos a predicar cada domingo, sino por favor, métete tú también en el texto, estudia, escudriña, ora al Señor para que Él se revele a tu vida y que la predicación de los domingos sea un complemento a lo que tú vas a hacer cada día. Amén. Así que, bueno, volviendo al texto, volviendo a la enseñanza de Hebreos, vamos a ver cómo es necesario entonces entender que estamos en un escenario donde los hebreos, aquellos que están siendo destinatarios de esta carta, estaban enfrentando una dura persecución. La propia carta de Hebreos en el capítulo 10 hace referencia en el verso 34 a esta persecución importante que los hebreos tenían, estos judíos que se habían convertido al cristianismo, que eran nuevas criaturas, como también otros que probablemente no se convirtieron, pero habían abrazado, ¿cierto?, la religión cristiana como su propia religión y habían abrazado y tenían ciertas prácticas también en cuanto a la vida creyente, ¿no? Por lo tanto, lo que sabemos históricamente es que muchos perdieron sus bienes, otros perdieron la vida, había muchos mártires en ese tiempo que sellaron su fe con su propia sangre. Fue un tiempo difícil de mucha persecución, muchos fueron quemados vivos y arrojados también a las bestias. Fue un tiempo de dolor, un tiempo de persecución, pero eso no es todo, hay más que decir, no es todo lo que sucedió, porque efectivamente había muchísimas otras personas que no vivieron directamente esta persecución, no lo vivieron en su carne, en su propio cuerpo. Sí había una persecución, era sabida esta persecución. Sin embargo, otros, cuando se enteraron de esta persecución, al ver que muchos otros estaban sufriendo esta persecución violenta, ellos echaron atrás y prefirieron abandonar el camino. ¿Por qué? Por la expectativa de muerte que tenían. Ellos prefirieron negar su fe que morir por su fe. Y eso es el contexto de la carta de Hebreos. Y por eso hay una reprensión, hay una exhortación aquí en esta sección del capítulo 2. Es importante porque aquellos que prefirieron escapar de la prisión y la muerte estaban negando el evangelio y negando esta salvación tan grande. Es por eso que hay una exhortación importante y ese es el objetivo del autor, que los creyentes que estaban siendo perseguidos por su cristianismo pudieran permanecer firmes en lugar de retroceder. ¿Por qué motivo? Porque muchos ya estaban listos para regresar atrás al judaísmo y eso no podía ser porque no podían negar su fe cristiana. Si habían nacido de nuevo no debían negar esta fe porque el precio era muy alto. El escritor de Hebreos entonces comienza en un proceso fuerte, muy continuo, muy detallado de animar a estos creyentes, mostrándoles la superioridad de Cristo por sobre cualquier aspecto que el judaísmo les presentara. En el capítulo 1, el autor de Hebreos destaca la supremacía de Cristo sobre los profetas, pero también destaca la supremacía de Cristo sobre los ángeles. Ahora lo que hace es mostrarles que si ellos rechazan entonces el evangelio traído por Cristo, testificado por los apóstoles, acreditado por Dios a través de señales, milagros y operaciones del Espíritu Santo, ellos estaban redactando su propia sentencia de condenación. Entonces el argumento utilizado por el autor es que aquellos que descuidaron, por ejemplo, el mensaje de la ley entregado a Moisés, si en el pasado ellos sabían que personas descuidaron el mensaje traído por ángeles en el Sinaí y revelado en la ley y sufrieron tremendos castigos, recordará usted que toda esa generación, ¿cierto?, que pasó en el desierto, excepto Josué y Caleb, murieron en el desierto después de vagar durante 40 años. ¿Por qué? Por no seguir adelante creyendo y confiando en aquellos mandamientos que Dios les había revelado. La tierra se abrió en un momento durante su peregrinación, se tragó a los rebeldes, Dios envió serpientes ardientes también a que les mordieran y no entraron a la tierra prometida excepto Josué y Caleb. Por lo tanto,
si hubo un gran castigo a aquellos que no tomaron en serio aquella revelación de Dios entregada por Moisés, por los ángeles allá en el Sinaí, mucho más severo tendría que ser el castigo de aquellos que descuidaran una salvación tan grande, revelada y entregada por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque si el Evangelio de Cristo es el único camino de escape al infierno, piénselo bien, si Jesucristo es el único camino de escape al infierno y a la ira de Dios, entonces, hermano, no hay ninguna oportunidad para aquel que descuida esta salvación tan grande que ha sido entregada por medio de Cristo. En estos versículos, entonces, se está vinculando esta enseñanza del capítulo 1, ¿cierto? Sobre la gloria del Hijo, esta dignidad preciosa del mensaje revelado por Cristo con una advertencia para que nos aferremos firmes al Evangelio, para que nos aferremos firmes a estas verdades ya escuchadas, a estas verdades que se nos han sido predicadas. Dios ha utilizado muchos medios a través de los años para que tú, tu familia, tus hijos escuchen el Evangelio. Y no es posible en este contexto, como lo plantea Hebreos, que personas que han escuchado el mensaje, que conocen del Evangelio, estén retrocediendo en su fe y no siguiendo adelante firme con lo que significa creer en Cristo Jesús. ¿Por qué motivo? Porque la superioridad de Cristo por sobre cualquier sistema religioso es realmente impresionante y no tiene parangón, no hay comparación. Entonces, esta es la primera de varias advertencias que vamos a encontrar en el libro de Hebreos, porque una vez que él va haciendo estas comparaciones, entregando nuevos antecedentes sobre la supremacía de Cristo, vuelve una y otra vez, varias veces, a confrontar el corazón de los creyentes para que no vuelvan atrás y no abandonen el camino de la fe. Entonces, resumiendo, dado que el Hijo es supremamente exaltado, dado que el Hijo es digno de alabanza y adoración y es el profeta supremo, dado que Él es más grande que cualquier profeta, la revelación de Dios ha alcanzado su clímax a través de Cristo. Dado que el Hijo también es el sumo sacerdote perfecto, que presentó el sacrificio perfecto una vez y para siempre. Dado que el Hijo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él está sentado a la diestra del Padre esperando que sus enemigos estén por estrado de sus pies, dado que el Hijo es el creador del universo, como veíamos la semana pasada, y es el sustentador de todas las cosas, y es la manifestación plena de la esencia del Padre, dado que el Hijo es más grande que los ángeles y debe ser adorado incluso por los ángeles, hermanos, debemos aferrarnos más firmemente en las verdades del Evangelio. Esa es la tesis y esa es la confrontación que el autor de Hebreos está haciendo a los hebreos, ¿cierto? Respecto de lo que significa esta salvación tan grande. Si la primera revelación, la ley, le llegó a las personas a través de Moisés, ¿cierto? Por medio también de ángeles que le trajeron la ley, ¿cierto? Moisés. Y la segunda revelación, la gracia, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos que tener muy claro que la revelación dada por Cristo es la que nosotros debemos guardar y aferrarnos y no soltar. Si yo pudiera utilizar algo coloquial, con dientes y uñas debemos aferrarnos en esta salvación tan grande que ha sido revelada por medio de Cristo. Por eso, lo que vamos a ver hoy día es cómo estos 4 versículos están poniendo algunas verdades que son muy importantes de atender. Primero, la suprema importancia del Evangelio. El primer punto, vamos a ver el verso 1, la suprema importancia del Evangelio. Luego vamos a ver la notable autoridad del Evangelio. Vamos a ver cómo este Evangelio se distingue notoriamente de los sistemas religiosos. Como también en el tercer punto vamos a ver la gran salvación que puede ser descuidada por algunos. Y en el cuarto punto vamos a ver la confirmación de la salvación ofrecida por el Evangelio. Entonces vamos a leer por favor nuevamente el versículo 1 que dice así: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es una advertencia, ¿se da cuenta? El Antiguo Testamento, nosotros lo sabemos como también el Nuevo Testamento ha sido dado por Dios, es evidente. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Todos lo sabemos, lo hemos escuchado,
fue dado, por supuesto, el Antiguo y el Nuevo Testamento por Dios. Sin embargo, lo viejo del Antiguo Testamento es la sombra de lo que vendría en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento hablaba de la ley, pero el Nuevo Testamento viene hablando de la gracia maravillosa del Evangelio de Jesucristo. El Antiguo Testamento fue dado por ángeles, como dije, pero el Nuevo Testamento fue dado a través de Cristo. Por lo tanto, esta diferencia es notoria en este planteamiento que Hebreos está haciendo y por lo tanto hace esta advertencia, porque muchas personas de ese tiempo, ¿cierto?, estaban abandonando, estaban retrocediendo en su fe. Y aquí es donde exhorta a los creyentes de manera positiva y también los exhorta de manera negativa. Positivamente les dice, hey, aférrense al Evangelio con firmeza y diligencia. Es como si un náufrago, ¿cierto?, estuviera en pleno alta mar y hubiera ahí un bloque de madera y esa persona, un tablón, y esa persona se tiene que aferrar al tablón para mantenerse a flote. Si suelta ese tablón, se va a hundir. Y por eso también hay una advertencia del punto de vista negativo, amonestándoles y poniéndole por delante que tienen que ser muy conscientes del peligro que hay de deslizarse o extraviarse de la verdad del Evangelio. Es importante entonces ver cómo el autor de Hebreos está confrontando el corazón de las personas para que no se suelten de lo que significa ser creyente, que no se suelte de lo que significa ser un cristiano piadoso, que busca la gloria de Dios, que depende del Evangelio, sin duda no un santurrón, pero una persona que está en comunión con Dios, buscando hacer la voluntad de Dios, hacer caminar los pasos que el Señor hizo, vivir la verdad del Evangelio con todo su corazón, por gratitud a lo que Cristo ha hecho en su vida. Entonces, en primer lugar, él habla de aferrarse, ¿cierto? De agarrarse firmemente. Y el Evangelio entonces está representado aquí como esta máxima revelación de Dios. Una máxima revelación de Dios a través del Hijo, que tiene mayores privilegios, pero por lo tanto tiene también sus responsabilidades. Pero también hace una advertencia a no deslizarse. Usa palabras bien interesantes aquí, dice, es necesario que con más diligencia atendamos, o sea, pongamos foco, pongamos atención, dediquemos tiempo, pongamos enfoque a las cosas que hemos oído, no sea que nos suceda algo que ha sucedido en el pasado, que se deslicen las personas de la verdad del Evangelio, que es lo que estaba pasando a las personas del tiempo de Hebreos. Y por eso el escritor de Hebreos usa una idea como de navegación, ¿no? Como que si hubiera un bote que puede ser arrastrado por una corriente. Para que un bote no sea arrastrado por una corriente de un río, lo que tiene que hacer es ir a la orilla y anclarse, fijarse. Y si este barco está en el medio y no tiene un sistema de fijación, las fuerzas humanas para sostener el remo no van a ser suficientes y va a ser arrastrado. La única manera entonces de que estos hebreos pudieran sostenerse y oponerse a la corriente que estaba viniendo sobre ellos, que los iba a consumir, que los iba a arrastrar, era ponerse firmemente en la verdad del Evangelio y no moverse de ahí, no volver a alternativas creadas por ellos, no volver a otra religión como la que tenían en el pasado, sino aferrarse firmemente a las verdades que les han sido reveladas. Lamentablemente, mucha gente hoy día, en estos tiempos, también llega al Evangelio, escucha el mensaje del Evangelio, se alegran por este mensaje. Claro, ¿cómo no alegrarse, no? Si alguien te dice que alguien vino, murió en la cruz por mis pecados, por supuesto que lo voy a pensar como algo positivo. Si eso es verdad, es maravilloso. Muchas personas lo creen, se alegran, se interesan también por un tiempo, ¿cierto? Pero luego vienen las dificultades, vienen las pruebas, vienen los problemas, vienen a veces preocupaciones, vienen los afanes de la vida y las personas se desvían, hermano, considerando lo que el Evangelio significa, hermanos. Por lo tanto, entonces tenemos que empujar a estas personas a agarrarse con firmeza en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo para no desviarse, lo cual sería una apostasía tremenda. Lamentablemente, eso está pasando mucho en este tiempo. Personas que partieron en el Evangelio, que escucharon el mensaje, que estuvieron en la iglesia, que estuvieron en los cultos, que hicieron algunos cursos de discipulado, que estuvieron ahí aferrados por un tiempo, hermanos. Lamentablemente, muchas personas están retrocediendo en su fe. Alguno podría preguntar, bueno, pastor, ¿y qué de la doctrina de la perseverancia de los santos y la predestinación? No es Dios quien predestina, no es Dios quien hace que las personas permanezcan en su fe. Pero miren, el texto aquí
está hablando desde el punto de vista nuestro, no desde el punto de vista de Dios. Dios sí sabe quiénes son los escogidos, Dios sí sabe quiénes son los predestinados y quiénes están asegurados hasta el fin. Aquí no estamos hablando desde el punto de vista de Dios. Nosotros no estamos en la mente de Dios. Aquí estamos hablando del punto de vista nuestro, humano. Cómo nosotros debemos responder a la verdad revelada del Evangelio frente a cualquier otro sistema religioso, incluyendo una vida que está centrada en sí mismo, donde el yo es el guía de nuestras vidas, lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que para mí es cómodo. Esa es mi manera de vivir. Por lo tanto, lo que el texto está hablando es confrontar a las personas que escucharon el mensaje, que estuvieron teniendo prácticas cristianas, que estuvieron haciendo algo de lo que significa ser cristiano, que quizás se estuvieron congregando, se animaron, se alegraron con las buenas noticias, vieron que aquí había sabiduría, vieron que habían cosas interesantes, buenas, positivas, que son congruentes, pero frente a los desafíos que enfrentaron, frente a las propias tentaciones, frente a nuestro propio y engañoso corazón, las personas comenzaron a retroceder, a alejarse del Evangelio y a alejarse de lo que significa ser un hijo de Dios, creyente que practica las verdades de la palabra. Por lo tanto, muchos hoy día vuelven atrás, muchos están volviendo atrás, el amor de muchos se está enfriando, pero hermanos, nosotros debemos ser fieles. Y el llamado de Hebreos capítulo 2 es tener cuidado de no deslizarnos. ¿Por qué motivo? ¿Por qué hay que tener cuidado? Porque nuestro corazón es engañoso, hermanos. Nuestro corazón es engañoso. La tentación también del mundo es muy grande y por supuesto el pecado está a la puerta. Frente a esta realidad, nosotros necesitamos apegarnos a Cristo, aferrarnos al Señor y al Evangelio con firmeza, no deslizándonos, poniendo mucha atención con nuestro caminar diario. Por eso el autor agrega aquí ciertas razones que son importantes. Además de mostrarnos con claridad en el verso 1, ¿cierto? La supremacía o la suprema importancia que tiene el Evangelio frente a las revelaciones antiguas y por lo tanto hay que atenderlo con diligencia para no deslizarnos. En el versículo 2, vamos a leerlo, agrega algo importante también, esta notable autoridad que tiene el Evangelio. Dice así, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, leo el verso 3 también, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Aquí está poniendo en contexto. ¿Por qué tenemos que poner mucha atención y por qué tenemos que poner toda nuestra pasión en aferrarnos del Evangelio? Es para no deslizarnos. Sobre todo si sabemos que frente a la revelación en el Antiguo Testamento, a lo que fue revelado a través de la ley de Moisés, y aquellos que no siguieron ese mandamiento recibieron una justa retribución por su transgresión y desobediencia, ¿cómo entonces nosotros podríamos descuidar lo que significa la verdad del Evangelio? Es importante reconocer que la ley fue dada a través de los ángeles. Eso dice el texto, ¿no? Verso 2 dice, porque si la palabra, dice aquí, dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. O sea, es evidente que fue revelada por los ángeles. También Hechos 7:38 dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que damos. Fíjense cómo el texto nos dice que en el desierto él recibió esta revelación por medio de ángel. Pero además sabemos que esta ley se volvió firme a tal punto que cualquier transgresión o desobediencia sobre esta ley tenía que ser sujeta a castigo. Las palabras utilizadas aquí en el texto, que es para basis y para con, que es la palabra transgresión y desobediencia, respectivamente significan cruzar una línea, pasar una valla, ir más allá de lo permitido. Cuando alguien cruza la valla, salta por sobre lo que Dios está permitiendo, recibe un justo castigo. Y los que cruzaron la línea, y lo vemos con toda claridad, lo que aparece aquí en el Antiguo Testamento, cómo Dios con severidad y justicia actuó frente a aquellas transgresiones que fueron anunciadas por ángeles, es una ofensa muy directa cuando se revela uno contra la palabra del Señor. Pero fíjense, aquí está poniendo entonces en comparación.
Si Dios actuó severamente en el Antiguo Testamento para las transgresiones de su ley, el Evangelio hablado por Cristo y transmitido por los apóstoles tiene una autoridad mayor, por lo tanto debe ser guardado con mayor dedicación. Eso es lo que está diciendo aquí el autor. A veces da esta idea del Evangelio de la gracia, da una idea de mayor relativismo. Es como que debo relajarme en cuidarme de guardar estas cosas. Todo lo contrario, el libro de Hebreos nos está diciendo, si el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo es el que tú recibiste, fue entregado por Cristo, revelado por los y confirmado por los apóstoles y testificado por Dios con señales, milagros, prodigios, ¿cómo vamos a descuidar? Si Dios actuó severamente en el pasado, en el Antiguo Testamento, ¿por qué nosotros vamos a tener descuido frente a este evangelio revelado por el propio Hijo de Dios? Eso es lo que está haciendo reflexionar a los creyentes de ese tiempo. Vuelvo a repetir, no es raro escuchar o ver y observar que hay una especie de relajo en el sentido del evangelio de la gracia. Como si el evangelio de la gracia fuera una especie de chip libre donde las personas pueden actuar y vivir de cualquier manera. Aquí el autor de Hebreos está confrontando directamente que no podemos abusar porque Dios, si actuó severamente en el Antiguo Testamento, ¿cómo no podría actuar con mayor severidad frente a la revelación del Evangelio por medio de nuestro Señor Jesucristo? Entonces, lo que muestra el texto es que aquellos que se apartan de la palabra de Dios, los que se rebelan contra la voluntad de Dios, los que transgreden deliberadamente el orden de Dios, son afectados por el justo juicio, por el justo castigo de Dios en el momento y la proporción en que Dios así lo determine. Y eso es lo que se muestra con toda claridad en el texto. Por eso debemos considerar lo siguiente. El juicio de Dios no tiene por qué seguir inmediatamente la transgresión. Lo que muestra la Biblia es que las consecuencias de las transgresiones en la vida de los seres humanos ciertamente pueden tener un tiempo de desfase, pero le van a alcanzar. Dios no dejará por inocente al culpable. Lo vemos con mucha claridad, por ejemplo, en Génesis capítulo 15, cuando Dios le habla a Abraham sobre cómo en el futuro el pueblo se apartaría, y eso es lo que pasó. Y vivieron un tiempo difícil, con todo un periodo grande de opresión de 400 años, con todo un periodo difícil de castigo, de opresión. ¿Por qué? Por apartarse de las verdades reveladas por Dios a través de la ley. Y si fue duro Dios, fue confrontativo, fue en el fondo, trajo juicio sobre las personas por apartarse de la ley, con mayor razón tenemos que poner atención cuando estamos hablando del evangelio revelado por Cristo. Amados, nuevamente lo repito, es tan importante entender esta comparación que se está haciendo en Hebreos, porque lo que está haciendo es exaltar a lo sumo lo que significa el evangelio de Cristo, la obra de Cristo, lo que significa la revelación de Dios por medio del Hijo y esta salvación tan grande que como cristianos no podemos descuidar. Por lo tanto, el autor, cierto, que está aquí haciendo énfasis en Cristo, está embelleciendo, cierto, esta doctrina preciosa del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como conclusión en este punto, dar la espalda a cualquier otro sistema religioso, si usted le da la espalda a cualquier religión del mundo, a cualquier construcción religiosa que haya creado, cierto, las personas, vamos a estar dando vueltas simplemente la espalda a una idea humana. Pero si una persona le da la espalda al evangelio de Jesucristo, él está despreciando a la persona más grande del universo. Esa persona está despreciando a Jesucristo, al Señor, al más grande de todos, al más grande que los profetas, más grande que los ángeles, el Dios que hizo el cielo y la tierra, el sumo sacerdote de nuestras almas, el Rey de reyes y el Señor de señores, y en el único en quien hay salvación. Por eso, no hay perdón para aquellos que menosprecian
el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí no está diciendo solamente a las personas ateas que se les predicó una vez. Aquí se le está diciendo a personas que abrazaron el evangelio, que estuvieron entre el pueblo, que estuvieron en las prácticas religiosas, que les gustó, que se alegraron, que se contentaron, que avanzaron en el cristianismo, que se estuvieron congregando. Si pudiéramos aplicarlo a nuestros tiempos, se estuvieron discipulando, estuvieron en los cultos, estuvieron ofrendando, participaron de la iglesia, pero en un momento, por las situaciones de la vida, por las presiones, por los pecados, por las diferentes cosas en su vida, comenzaron a deslizarse, a enfriarse y a apartarse de las verdades del evangelio, a dejar de congregarse, a dejar de conectarse con sus hermanos, a enfriar su corazón y apartarse de las verdades de Dios. Las personas comienzan de esa manera, y esto es muy importante porque el texto aquí lo está dejando claro y sigue, por supuesto, dando más argumentos en los versículos siguientes. El tercer punto, entonces, de esta enseñanza es lo que se muestra en la primera parte del versículo 3, que esta gran salvación, entonces, puede ser descuidada. Leamos, por favor, el verso 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, tan grande? Lo que el texto, hermanos, entonces dice es que no debemos olvidar que la salvación no es un logro del hombre. No olvidemos esto, no es algo que hemos generado nosotros, no es algo que hemos ganado nosotros, no es algo que hemos obtenido por la obediencia a la ley, sino es una ofrenda generosa de la gracia de Dios para los pecadores como nosotros, por medio de toda la obra de la encarnación, de la vida justa, de la muerte en la cruz y la resurrección. Hermanos, es una cosa tan grande y maravillosa que aquellos que la menosprecian, aquellos que les entra por un oído y les sale por el otro, ese menosprecio, hermanos queridos, no tiene perdón. Y es por eso que aquí el autor de Hebreos está confrontando, desafiando a las personas a revisar su comportamiento, a revisar su corazón por cómo están abrazando y viviendo hoy día el evangelio. Porque hay muchas personas que pueden ser cristianos nominales, como eran algunos de estos hebreos, personas que habían abrazado el cristianismo, pero eran cristianos nominales, cristianos que asistían a las cosas prácticas, hacían ciertas cosas de creyentes, pero en la verdad, en el fondo de su corazón, ellos nunca habían nacido de nuevo. Y esta salvación, ¿por qué es tan grande? ¿Por qué es tan grande? Primero, porque es el resultado del gran amor del Padre. El Padre pensó en esta salvación desde antes de la fundación del mundo. Segundo, es el resultado del gran sacrificio de Cristo, nuestro Señor, el Hijo de Dios. Y tercero, porque además se está aplicando mediante la gran obra sobrenatural del Espíritu Santo. La salvación es una obra divina de principio hasta el fin. Y aquellos que descuidan esta salvación, que descuidan esto, hermano, por supuesto que aquí el libro de Hebreos los está confrontando a reflexionar lo que significa para ellos realmente ser un hijo de Dios. El autor de Hebreos le llama una gran salvación, una salvación tan grande. Está poniendo un adjetivo notorio para mostrar lo que significa esta salvación, porque ningún idioma, ninguna pluma realmente podría mostrar con claridad lo que significa en plenitud esta preciosa salvación. Esta salvación, además, piensen, tiene bastantes consecuencias prácticas, reales, existenciales para los creyentes. No solamente esta salvación está hablando de nuestra eternidad ahí arriba en los cielos. Esta salvación es tan grande también porque es la respuesta, sin duda, a las problemáticas humanas. Es el amor de Dios derramado en el corazón de personas como nosotros para echar fuera el temor, como dice la Biblia. El perfecto amor echa fuera el temor para vivir tranquilos, dependientes de un Dios que nos ama. Este evangelio también es aquí el evangelio, y por eso es tan grande, que nos trae paz. Paz enorme, una paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es una salvación tan grande que nos permite tener esta unión con Cristo, una unión con el Creador. Es una salvación que nos da una respuesta profunda porque Cristo habita en nosotros. Hermanos, qué precioso regalo tenemos. También es tan grande, ¿por qué motivo? Porque nos está permitiendo ver el esplendor de la gloria de Cristo en la imagen
en la imagen, en su palabra, lo que vemos de nuestro Señor, lo que vemos de nuestro Salvador. Hermano, es precioso, porque aquellos que reciben a Cristo comienzan a experimentar tiempos profundos de intimidad con Dios. Necesitamos entonces reflexionar qué significa para nosotros esta salvación. ¿Cómo escaparemos, dice el texto? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Hay un peligro grave aquí? Por supuesto. Y eso es lo que está planteando el texto, que hay un peligro. Las personas tienden a confiarse de una manera equivocada en lo que significa ser salvos por gracia. La salvación por gracia por medio de la fe es una realidad, pero nuestra vida y nuestra respuesta frente al Evangelio, el aferrarnos, el dedicarnos, el buscar a Dios, es una muestra de nuestra salvación. ¿Y el peligro cuál es? El texto lo muestra. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cuál es el peligro? Ser negligentes. La palabra griega que se traduce aquí como descuidar, ¿cierto? Significa esta idea de desviarse o perder de foco, perder el objetivo, perder el rumbo, claro. Es importante, ¿no? Es como un barco que pierde el timón y comienza a ser llevado, ¿cierto? Por el aire, por las olas de un lado para otro. Si una persona descuida su salvación, si una persona pierde el foco del interés de su vida, si una persona pierde realmente el interés y la motivación por la santificación, por obedecer la palabra, por amar a Dios, por amar a sus hermanos, eso es peligroso, porque esa persona está descuidando aquella salvación tan grande. Esta misma palabra que aparece aquí en Hebreos capítulo 2, verso 3, que se traduce como descuidar, aparece también en Mateo capítulo 22, verso 5, cuando dice, mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y el otro a su negocio. Ese es un texto que muestra cómo personas pueden descuidar sin hacer caso al llamado del Evangelio. Qué gran indignación causó este rechazo en el rey. Este es el escenario de esta fiesta donde hay un gran banquete y el hospedador, aquel que organizó, el rey que organizó la fiesta, invitó a todos sus amigos que vinieran, pero ellos no quisieron ir. Bueno, esa es la misma palabra que se utiliza en Hebreos. Rechazar la verdad revelada del Evangelio. Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Es un gran peligro descuidar la salvación del creyente. Y eso es lo que el texto está hablando. Es una exhortación directa al corazón de las personas para poder confrontar, ¿cierto?, lo que significa estar en Cristo Jesús. Como dije antes, algunas personas terminan apostatando y eso pasa. ¿Por qué motivo? Por negligencia, por descuidar esta salvación tan grande que costó la sangre de mi Señor, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Son personas que escuchan, son personas que conocen e incluso que profesan las verdades del Evangelio. Son personas que han asistido a la iglesia, son personas que han estado congregándose con los creyentes, son personas, si usamos términos conocidos para nosotros, que han hecho discipulado, que han estado en los grupos de conexión, que han estado participando por un periodo de tiempo, pero negligentemente no prestan atención y dan la espalda y terminan rechazando lo que alguna vez profesaron. Y eso es triste, porque están descuidando una salvación tan grande. ¿Cómo escaparán si se han deslizado de cuidar esa preciosa salvación, ese regalo maravilloso que han recibido nuestro Señor Jesucristo? Por eso el autor está advirtiendo a los hebreos del peligro de apartarse de Dios, del gran peligro, como dice también el texto ahí en el verso 12, ¿no? Dice que es algo terrible caer en las manos del Dios vivo, es algo tremendamente terrible caer en las manos de Dios santo, airado y justo, que va a retribuir a aquellos que han abandonado el camino del Evangelio. Por eso es importante, ¿cierto?, que lo que se les está diciendo aquí a los cristianos de Hebreos, que frente a incluso la persecución que ellos tenían, a pesar de ellos que tenían tensiones fuertes en su vida para poder abandonar el Evangelio, el llamado que le está haciendo aquí el autor de Hebreos es a pensar lo que significa que Cristo haya venido a sus vidas y lo que significa esta redención, lo que significa esta salvación. ¿Cómo comienza este proceso? Bueno, esta cosa de deslizarse, esta idea de descuidar, comienza de a poco.
comienzan a dejar de orar, comienzan a dejar de leer la Biblia, comienzan a dejar de congregarse. Miren, y eso es lo que la carta de Hebreos también lo dice. Más adelante, en el capítulo 10, verso 25, usted recordará ese texto que dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que el día se acerca. Ese texto que confronta a los creyentes de no dejar de congregarse está en este contexto de descuidar la salvación. Porque un cristiano que descuida su salvación tan grande comienza poco a poco a dejar de orar, comienza poco a poco a dejar de leer las escrituras, poco a poco deja de congregarse, ya no se conecta con sus hermanos del grupo, ya no se conecta con el culto. Poco a poco comienza a deslizarse. Y lo que el autor de Hebreos está diciendo, que probablemente esas personas probablemente pudieran no estar atendiendo al llamado del Evangelio y pudieran perder este regalo maravilloso que se les está ofreciendo de salvación. Y esto no quiere decir que la salvación se pierde, que la tuvieron y luego no la tuvieron, sino que son personas que abrazaron el cristianismo, tuvieron las prácticas, estuvieron dentro, pero nunca fueron salvos. ¿Cómo escaparán? Si descuidaron ese ofrecimiento tan grande que se les hizo por medio de la predicación del Evangelio. Personas que están dentro de las iglesias pueden estar sufriendo este proceso de descuidar y deslizarse de esta salvación tan grande. El mayor número de almas se arruinan por desviarse negligentemente. No porque, por ejemplo, algún ataque espiritual, diabólico, demoníaco los haya apartado del Evangelio. La mayoría de las personas que van a sufrir el castigo de Dios son personas que han descuidado y arruinaron sus almas por descuidar esta salvación tan grande. Y eso es lo que el texto de Hebreo nos está manifestando. Entonces, ¿la gente descuida el cristianismo hoy? Podríamos responder esa pregunta, ¿no? La gente hoy día, como le pasó a esos hebreos, ¿está descuidando el cristianismo hoy? La respuesta es un sí rotundo. Descuidan, por ejemplo, su vida de oración, descuidan su lectura bíblica, descuidan su discipulado, no solo discipularse, sino también discipular a otros, y descuidan el congregarse en la iglesia, entre muchas otras cosas. Y eso está causando, hermano, que el liberalismo teológico esté devastando la iglesia, que el sincretismo religioso haya ingresado también en las iglesias, ha causado también que el secularismo se haya también encriptado, enclaustrado también en el interior del corazón de muchas congregaciones donde son muy seculares hoy día. También el materialismo ha entrado fuertemente en la iglesia. El judaísmo también en algunas iglesias ha vuelto a reflotar y ciertas prácticas religiosas del judaísmo están siendo elevadas. La teología de la prosperidad está inclinando el corazón de muchos a apegarse más a la tierra que al cielo. Y eso es terrible porque se están deslizando, están descuidando una salvación tan grande. Y eso es una negligencia, como lo está planteando el libro de los Hebreos. Y por eso el llamado de este día es que tú y yo no podemos descuidar una salvación tan grande. Y vuelvo a repetir, alguien podría pensar, bueno, pastor, ¿y qué pasa con la predestinación? ¿Qué pasa con la elección de los santos y la perseverancia de los santos? Eso es desde la perspectiva de Dios. Desde nuestra perspectiva, nosotros nos aferramos a la verdad del Evangelio para salvación. Y el que persevera hasta el fin, ese es salvo. El que persevera hasta el fin va a mostrar aquella elección que Dios hizo en la eternidad. Mas nosotros no sabemos quiénes son los escogidos. Eso lo sabe Dios en su corazón. Desde nuestra perspectiva, el autor de Hebreo está confrontando a los creyentes, a aquellos que habían abrazado el cristianismo, que estaban en las prácticas religiosas, a que si ellos lo abandonan, hermanos, van a recibir el castigo de Dios porque están descuidando una salvación muy grande. Y espero en Dios que por medio de su Espíritu Santo pueda hablarle a cada uno de los que están aquí, a mi propia vida y a cada una de las personas que están en este día escuchando este mensaje. Hoy es el día de reconocer y darnos cuenta cómo están nuestras almas frente al Señor y frente a su Evangelio. Si el Señor fue justo y castigó en el Antiguo Testamento a los que descuidaron la revelación dada por ángeles a Moisés en la ley, ¿cómo no va a castigar con el infierno eterno a aquellos que descuidan una salvación tan grande? Eso es lo que el texto con toda fuerza nos está diciendo. ¿Cómo escaparemos? Y es por eso la fuerza de esa pregunta. ¿Cómo escaparemos si descuidamos esta salvación tan grande, hermanos? Es una pregunta sin duda incontestable,
Es incontestable, o sea, no hay forma de escapar, no hay forma de escapar, no hay posibilidad de escape a quien descuide, ¿cierto?, esta salvación. Tus obras no te van a salvar. Tus obras no te van a salvar, tu inteligencia no te va a salvar, tu moralidad no te va a salvar, tu dinero no te va a salvar, la repetición de una oración o un día que levantaste una mano no te va a salvar, un conjunto de reglas que cumples para calmar tu conciencia no te va a salvar, tu juicio sobre otras personas y dices, no, yo no soy tan malo como este otro, no estoy tan mal porque este otro cristiano, mira, dice que es cristiano. Tampoco esa dinámica te va a salvar. No hay escape para aquel que descuida una salvación tan grande. Dios habla en nuestros corazones. Dios habla en nuestros corazones. Y aquel que necesita escuchar este mensaje este día, que Dios hable a tu corazón. No hay escape. Aquel que descuida, aquel que se ha conformado con un pseudo cristianismo, pero no está conectado con Dios, conectado con el Evangelio, viviendo los mandamientos del Señor, por supuesto, se va a tropezar, se va a caer como todo creyente, pero está buscando hacer la voluntad de Dios, se está congregando, se está conectando con sus hermanos, está fluyendo en el amor, porque aquel que dice que ama a su hermano, que no ama a su hermano, esa persona no es creyente, dice Primera de Juan. Pero aquel que ama a su hermano, ese conoce a Dios, ese nació de Dios. Por eso, una cosa es entender el mensaje, una cosa es reflexionar, una cosa es saber y entender el mensaje, pero otra cosa es vivir el mensaje, y esa es la diferencia entre la doctrina y la práctica que Hebreos capítulo 2 está confrontando. Personas estuvieron practicando ciertas cosas, estuvieron haciendo ciertas cosas, mas no habían nacido de nuevo. Y la presión, las tentaciones, vinieron y los sacaron de la verdad del Evangelio. Como cuarto punto, vamos a estudiar la segunda parte del versículo 3 y el versículo 4. Dice, voy a leer completo el versículo 3. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? ¡Wow! ¡Qué hermoso! Porque la salvación fue anunciada primero por el Señor. El Señor vino. Luego fue confirmada por los apóstoles. Y tercero, hermano, ellos son los que le transmitieron a toda la iglesia, ¿no? Nosotros tenemos una fe, por supuesto, centrada en Cristo, pero también, por supuesto, bíblicamente fundamentada la doctrina de los apóstoles. Primero fue revelada por Cristo, luego los apóstoles lo confirmaron y siguieron así las generaciones recibiendo la palabra, pero además de eso, nuestro Dios también lo confirmó. Los ángeles servían antiguamente, recuerde, como menos mensajeros, pero aquí vino Cristo, Jesús el mensajero, y también Él es el mensaje, Él es el sacerdote como también el sacrificio, y eso fue revelado, trajo esta salvación, Él mismo vino a entregarnos salvación, qué hermoso. Y aquellos que recibieron con reverencia el Evangelio, comenzaron y se transformaron en testigos. Los apóstoles vinieron y entregaron sus vidas a Cristo y eso fue notorio. Fue un cambio de vida completo, renunciaron a su vida antigua y comenzaron a testificar. Y el testimonio de Dios a través de ellos fue tremendo. La palabra de Dios comenzó a ser extendida, pero también no solo de palabras, sino que sus propias vidas comenzaron a ser ejemplo de esa salvación. El testimonio de Dios fue absolutamente convincente. La combinación, piense, de señales, de prodigios que respaldaban el mensaje en el Nuevo Testamento, fueron contundentes para mostrar la diferencia que había entre el antiguo mensaje de la ley versus la revelación del Evangelio. Las señales comenzaron a apuntar, ¿cierto?, a algo que estaba detrás de esto, que venía el Señor Todopoderoso, que el Evangelio es poderoso para salvación, que el Evangelio es poderoso para redención. Por supuesto, los prodigios mostraron lo sobrenatural de lo que significa el Evangelio de Cristo, y también los milagros comenzaron a mostrar estos poderes, ¿no? Comenzaron a mostrar esto sobrenatural de la verdad del reino y del Evangelio de nuestro Señor. Qué tremendo, porque lo que vemos aquí es un respaldo enorme en el Evangelio de Jesucristo. La palabra fue confirmada por Dios,
obró con milagros, obró con señales a través de los apóstoles en la predicación, y fue notorio el cambio, la potencia con que el evangelio penetró y comenzó a ser extendido por el mundo. El evangelio no son solo palabras, hermano. El evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, como dice la Escritura. Por lo tanto, si usted recordará, el Señor entró en el mundo y comenzó a hacer muchos milagros. El Señor calmó el hambre de los hambrientos. El Señor levantó a los paralíticos. Recuerden, los paralíticos caminaron, los ciegos vieron, los sordos oyeron, los mudos hablaron. Fueron milagros preciosos, enormes que se suscitaron en ese tiempo. Los leprosos fueron limpiados, purificados de sus heridas, hermanos. Los cautivos fueron liberados, los muertos resucitaron. Por eso, ¿cómo vamos a descuidar un evangelio tan grande? Ese es el planteamiento que hace Hebreos. Y es una confrontación directa a la tibieza de muchas personas, personas que son tibias, que están en la iglesia, que ellos dicen que son creyentes, pero su vida no lo muestra. No están comprometidos con Dios, con su evangelio, no se congregan, no se conectan, no participan con Cristo, no predican a Cristo. Y esos, dice el Señor, que los vomitará de su boca. Y es por eso que, aunque es tan confrontativo este mensaje, es un llamado al arrepentimiento, porque Dios, a aquel que se arrepiente, le extiende su misericordia. Su misericordia es grande para con aquellos pecadores que se arrepienten, para cada uno de nosotros que venimos delante del Señor con nuestras ropas sucias, humillados delante del Señor, para pedirle perdón por la tibieza de nuestros corazones. Por eso este texto está confrontando a los tibios, está confrontando a aquellos que dicen ser creyentes y que no están, y que están permanentemente mirando al lado y comparándose con otros. Esos son unos tibios. Necesitamos volver a la verdad de que nuestra salvación es por gracia y que no hay mérito en nosotros y que no escaparemos si no vivimos la verdad del evangelio en lo profundo de nuestros corazones. Así que damos gracias al Señor, porque esta palabra preciosa, que es confrontativa, sin duda, es una palabra a veces dura para nuestros corazones, pero necesitamos reconocer que si nosotros no tomamos en serio, si no somos diligentes con esta salvación, significa que nuestra vida muestre este amor y esta pasión por Dios, este amor y esta pasión por la iglesia, este amor y esta pasión por las almas que se pierden. Es muy probable que nosotros no hayamos nacido nuevos y necesitamos arrepentirnos y creer en el Evangelio. Yo no sé cómo ha sido la respuesta este día en tu corazón. Yo no sé. Y antes de concluir, debo hacerlo, debo decirlo, debo preguntarte. Este es el evangelio que necesitamos escuchar, la verdad. Es un evangelio de la gracia. La salvación es por gracia. Pero es una gracia que no es barata. Es una gracia que costó la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es una salvación tan grande que no podemos compararla con ningún sistema religioso. Por lo tanto, si este es el evangelio, si este es el evangelio predicado y traído por Cristo, confirmado por los apóstoles, respaldado por Dios con señales, con milagros, con prodigios y con el mover del Espíritu Santo, ¿cómo escaparemos si no somos diligentes en guardar esta preciosa salvación? Guardar nuestra salvación, cuidar nuestra salvación con temor y temblor. ¿Cómo escaparemos? Ruego a Dios en este día, con mucha humildad lo digo, ruego a Dios en este día, que a pesar de las tentaciones que podamos tener, que a pesar de los desafíos que tenemos hoy día en la vida, de ser atraídos por las cosas materiales, de ser atraídos por nuestra propia comodidad o por los pecados de flojera, de comodidad, de rencores, de rencilla o lo que sea que esté agobiando tu corazón y nuestros corazones. A pesar de eso, yo ruego a Dios, ruego a mi Señor, que Él pueda obrar en nuestros corazones para que podamos venir a Cristo y abrazar la verdad y vivir su palabra, practicar la hospitalidad, compartir con nuestros hermanos, juntarnos como iglesia, aunque sea a través de estos sistemas online. Porque no quiero y no quiero por ningún motivo que ninguno de mis hermanos, mis amigos,
aquellos que conozco por años, ni quiero que mi propia vida se pierda por descuidar una salvación tan grande. Quiero orar en este día para que Dios hable a nuestros corazones. Y si esta confrontación de su palabra ha llegado a tu corazón, yo ruego a Dios que con humildad puedas retornar al camino de la redención, al camino de la salvación y pon tu esperanza en Cristo. Vamos a orar. Señor, en este día, Padre, frente a la verdad de tu palabra, frente al difícil mensaje confrontativo de exhortar, Señor, a la iglesia sobre las verdades de esta salvación y del descuido que muchos tuvieron en el pasado. Señor, tú trajiste juicio al pueblo de Israel tantas veces por descuidar la ley, por descuidar tus mandamientos. Señor, ¿cómo escaparemos si descuidamos esta salvación por gracia, que nos ha sido revelada por Cristo, confirmada por los apóstoles y respaldada por ti con señales milagrosas, Señor? Y por la obra de tu Espíritu Santo, Padre, yo te ruego, Dios, que aquellos que en este día han escuchado tu palabra puedan arrepentirse, Señor, de su camino, Señor, considerar sus pasos, abrir el corazón y darse cuenta que tú dices en tu palabra que los tibios tú los vas a vomitar de tu boca, Señor. Mejor sería que fueran fríos, mejor sería, porque a los tibios tú les vomitas, Señor. Padre, aquellos que han gustado de tu gracia, aquellos que han estado en la iglesia, aquellos que saben lo que es la iglesia, aquellos que han razonado lo positivo que es la verdad del Evangelio, pero que no han abrazado y están descuidando, yo te ruego, Señor, que tú toques sus corazones en este día y puedas traerlos de vuelta a ti, Señor, y que puedan vivir en su espíritu, que puedan ser restaurados, Señor, en su espíritu, que puedan entrar en comunión contigo, Señor, y no solamente tener una relación nominal, Señor, sino vivir por medio de la resurrección de su espíritu, por medio de la obra de Cristo en ellos. Señor, yo te pido por salvación de las almas, Señor, por la salvación de las personas que son parte de nuestra iglesia y que no te conocen aún, Señor. Yo te ruego, Señor, por salvación, Padre, y te pido, Dios, que tengas compasión de los miembros de nuestra iglesia y de toda persona que ha escuchado el mensaje y que está siendo consciente, Señor, que la salvación tuya no es un juego, que la salvación tuya no es un chip libre, que la salvación tuya, Señor, debe ser considerada con diligencia para no deslizarse y caer de esta salvación tan preciosa que tú trajiste. Señor, te doy las gracias por la obra de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Hermanos queridos, espero que la verdad de su palabra haya hablado tu corazón y haya desafiado tu corazón a vivir el verdadero evangelio. Hebreos es una carta que muestra que hay personas que pueden estar viviendo un evangelio no verdadero, con prácticas religiosas al interior del cristianismo, con las prácticas comunes como asistir a la iglesia, hacer esto, hacer lo otro. Mas el verdadero creyente cuida su salvación con temor y temblor, cumple sus mandamientos, se congrega con la iglesia, como lo dice el propio libro de Hebreos, se congrega, no se deja de congregar, está ahí fielmente porque no quiere deslizarse de las verdades del Evangelio, de la alimentación y de la vida y del poder que hay de Dios en medio de su pueblo. Así que hermanos, con estas verdades en nuestro corazón, yo quiero animarte a que puedas considerar estar en los discipulados, que puedas considerar participar de los grupos de conexión. Necesitamos estar cerca. Cuando estamos ahí con los hermanos conectados, es como un fueguito, nos animamos. Cuando uno está desanimado, el otro lo anima y volvemos y nos exhortamos y nos corregimos y nos enseñamos mutuamente y juntos seguimos avanzando porque no queremos descuidar esta salvación tan grande. Queremos amarnos, queremos cuidarnos. Y claro, en medio del desafío de la vida, en medio de la obra de la iglesia, a veces hay roces y diferencias, pero hermano, estamos juntos en esto porque somos hijos de un mismo Padre y tenemos una misma salvación traída por Cristo nuestro Señor. Así que quiero invitarte a que consideres esta verdad, puedas animar tu corazón a estar metido con Cristo, viviendo el Evangelio a plenitud. Amén.
Quiero también invitarte a que seas parte de lo que estamos haciendo como iglesia. Tenemos reuniones de oración los días miércoles en la noche, a las 21 horas. Si tú tienes peticiones, por favor, escríbenos por favor para que podamos saber de tus necesidades. Aquí quiero poner en pantalla el teléfono de nuestra iglesia, más 569-34-94-6278, para que puedas también considerar enviarnos un WhatsApp o escríbenos, por favor, a cristoeternoredentor@gmail.com. Y ruego a Dios por tus necesidades, pero también para que anime tu corazón a estar en contacto con nosotros y poder saber de ti y poder orar por tu vida. Amén. También quiero invitarte a que los días jueves a las 21 horas, vía fanpage de la Iglesia Cristo Eterno Redentor, como también del canal de YouTube de Cristo Eterno Redentor, te puedas sumar a las enseñanzas de consejería bíblica. Estamos con una serie que hemos titulado Consejos al Corazón. Partimos la semana recién pasada, el jueves pasado, con la temática sobre la fatiga, sobre lo que significa la fatiga y cómo enfrentarla. Y vamos a ver varias temáticas. El próximo jueves daremos la segunda parte de esta enseñanza y, por supuesto, continuaremos el próximo domingo con el estudio de Hebreos. Considera también, por favor, las actividades del Ministerio de Niños. Los días jueves en la tarde, a las 6 de la tarde, hay clases para niños a través del fanpage de Cristo Eterno Redentor. Y el día domingo también clases del Reino Maravilloso de Jesús a las 10 de la mañana. Así que tenemos tiempos especiales si quieres también orar. Cuando eres parte de nuestra iglesia hay grupo de oración a las 7:30 de la mañana. Oramos por Zoom ahí los días martes, jueves y los domingos a las 9. Así que si tú también te animas a orar con nosotros, por favor, ponte en contacto con nosotros para orar juntos en esos tiempos de oración. Amén. Así que eso, hermanos queridos, espero que Dios haya hablado, animado su corazón. Si usted está bien paradito en esto, qué bueno que este sermón le ayudó a volver a refrescar sobre lo que significa la salvación de Cristo para usted. Pero si el Señor confrontó su corazón con la tibieza, con esta idea de quizás creerme salvo, pero no estarlo viviendo, también darnos cuenta que eso es una señal importante que hay que atender y tenemos que volvernos al Señor y aferrarnos de Cristo y de su palabra y cumplir sus mandamientos con todo nuestro corazón. Amén. Así que Dios le bendiga, espero que tenga una excelente semana y nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Que el Señor les bendiga.